Solo faltan 2 días para las elecciones en los Estados Unidos y el ambiente está al rojo vivo. No hay certezas de quién será el próximo presidente de ese país y las campañas agotan todos sus esfuerzos para captar electores. Andrea Aristegui nos entrega más detalles desde Washington, D.C. ¿Cómo estás? Buenos días, Andrea. ¿Qué tal, Mariane? ¿Cómo estás? Muy buenos días aquí, porque estamos con 2 horas menos, 11 de la mañana con 43 minutos en la ciudad de Washington, en el distrito de Columbia, donde también ya hay mucho nerviosismo por lo que va a pasar en menos de 48 horas cuando se inicie el proceso de esta trascendental elección presidencial. Uno de los elementos que ha marcado sin duda esta elección tiene que ver con la votación anticipada. De acuerdo a los medios estadounidenses, esta mañana ya se contabilizaban más de 91 millones de personas que habían participado emitiendo su sufragio antes de la votación del día martes. Ya les vamos a estar mostrando porque estamos justamente en uno de esos centros electorales, en un lugar donde se está votando este día domingo aquí en Washington, D.C. y les vamos a estar contando también qué es lo que ocurre con los candidatos. Pero antes de eso les quiero mostrar un recorrido que hicimos anoche por el sector de Adams Morgan, que es un barrio nocturno de Washington donde normalmente la gente va a los restaurantes, a los bares, y ayer especialmente por ser noche de Halloween, una fiesta muy celebrada aquí en los Estados Unidos. Pero pese a que la gente está de fiesta, de todas maneras está muy consciente de lo que va a ocurrir en los próximos días y muy preocupada también de lo que puedan ser los resultados de estas elecciones presidenciales. Hay que decir, eso sí, que este distrito de Columbia, donde hay solamente 3 miembros del colegio electoral del total de 538, es decir, es un distrito pequeñito, es uno de los distritos azules, es decir, relacionados, muy identificados con el Partido Demócrata, y por lo tanto es muy fácil encontrar gente que esté a favor del candidato demócrata y más difícil encontrar gente que vaya a apoyar al presidente Donald Trump. Eso no significa que lo que ocurre acá en ningún caso sea representativo de lo que vaya a ocurrir en otros estados. La gente con la que conversábamos anoche, principalmente jóvenes, ¿no? Estudiantes, profesionales, son personas que estaban muy interesadas en hablar de esta elección y que además la mayoría de ellos ya nos contaban que habían votado anticipadamente. Vamos a escuchar justamente algunas declaraciones al respecto. Biden. Why? ¿Por qué? Because he's not Porque no Trump. es Trump. Eso es importante. No quiero a Trump en la Casa Blanca. But you don't like Pero Biden? ¿no te gusta Biden? I tolerate him. He's Está okay. bien, no es Trump, I mean, y eso es mejor. he's better than Trump, and that's about it. Like Biden and Harris. Biden y Harris tienen políticas sociales y creo que es importante promover la igualdad como sea posible. Y vemos que este presidente está haciendo lo contrario. Ahí teníamos entonces parte de las declaraciones. Claro, yo les decía, anoche conversábamos con jóvenes, la mayoría de ellos eran votantes de Biden, pero esa es una situación distinta a lo que puede ocurrir en otros estados que son históricamente republicanos, o de los llamados estados clave, los swing states, donde cualquier cosa pueda pasar y donde efectivamente están concentradas las actividades de los candidatos. Ahora, si hablamos de temor de Halloween, quizás lo que más preocupa en estos días en Estados Unidos tiene que ver con el coronavirus, porque estamos en estos momentos en una de las peores semanas, si es que no es la peor semana en términos de contagios desde que comenzó la pandemia. De acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins, que es la que lleva el recuento a nivel mundial, es decir, es una fuente absolutamente oficial de lo que está pasando, solo en 48 horas, en apenas 2 días en este país, hubo más de 180.000 contagiados. El viernes se marcó la cifra récord de 100.000 contagios en apenas un día. Eso hace que ya este país tenga un número de contagiados que va en aumento de manera muy significativa. Son ya más de 9 millones de casos desde el inicio de la pandemia y lamentablemente cerca de 200
30.000 muertos, ya 228.000 los que se contabilizan. Hay 21 estados con graves brotes de coronavirus. Algunos de ellos son efectivamente claves en esta elección. Y fíjense que, de acuerdo a un estudio de economistas de la Universidad de Stanford que publica el New York Times, varios de estos contagios tienen que ver con las actividades de campaña del presidente Donald Trump. De hecho, de acuerdo a un modelo estadístico matemático que ellos utilizan, por lo menos 30.000 personas han sido infectadas en estos mitines que él ha realizado sin medidas de distanciamiento social, muchos de ellos sin mascarilla, y 700 muertes se pueden, a su juicio, asociar justamente a estas actividades. La pregunta es, ¿qué dice el presidente Donald Trump, el candidato republicano, respecto a la situación de la pandemia? Vamos a escuchar una de sus últimas declaraciones. Terminaremos con el virus con ciencia, medicamentos, terapias y curas innovadoras. Ayer vi hablar a Joe Biden. Todo lo que hace es hablar sobre COVID. No tiene nada más que decir. Estamos de acuerdo. Es serio. Hemos hecho un trabajo increíble y en algún momento lo van a reconocer. El presidente Donald Trump continúa en esta estrategia de bajarle el perfil a la situación de la pandemia, a decir que ya está controlado, lo que obviamente contrasta con los datos que vamos conociendo, a decir además incluso que los médicos están inflando la cantidad de muertes o la gravedad de esta pandemia por conseguir más dinero, es decir, con fines lucrativos, lo que obviamente aquí generó inmediatas reacciones. También hubo respuesta a estas declaraciones de parte del expresidente Barack Obama, quien está acompañando al candidato demócrata Joe Biden. Hay que recordar que fue justamente Biden el vicepresidente en la administración de Barack Obama, y por lo tanto se ha visto un despliegue de actividades de campaña del expresidente en los últimos días. Vamos a escuchar la respuesta de Barack Obama frente al tema del coronavirus. Y su argumento final esta semana es que la prensa y la gente están demasiado concentrados en COVID. COVID. Se queja, está celoso de la cobertura de los medios. Y ahora acusa que los médicos sacan provecho de esta pandemia. Dijo esto ayer mismo. Dijo que los médicos están desperdiciando las cosas porque van a ganar dinero con esto. No puede comprender, no comprende la noción de que alguien arriesgaría su vida para salvar a otros sin tratar de ganar dinero. Uno de los temas que ha tomado la campaña, evidentemente, en las últimas semanas y que también muchos creen ha impulsado la participación de los votantes. Yo les decía que estoy en un centro comunitario, que es uno de los locales de votación aquí en Washington, D.C. Es día domingo, está lloviendo intensamente afuera, pero de todas maneras la gente está viniendo a participar. Mucha gente lo hace de manera anticipada porque recordemos que la votación es un día hábil, es un martes, la gente tiene que ir a trabajar y por lo mismo prefieren venir antes para no tener ninguna dificultad durante esa jornada. Aquí les muestro rápidamente las diferencias que hay con los procesos de votación que nosotros conocemos, porque aquí en el Distrito de Columbia se puede los votantes registrar hasta el mismo día de la votación, que lo diferencia de otros estados. También aquí tenemos dos métodos de votación, uno con papeleta, que después se escanea, o con las máquinas electrónicas, que después también imprimen un recibo y también se escanean. En ambos casos se da un pequeño ticket de comprobante de la votación y finalmente allí tenemos también el buzón donde se van depositando los votos de quienes han entregado su voto de manera postal, es decir, vía correo. Así que es parte de lo que está ocurriendo durante esta jornada y por supuesto vamos a estar ampliándoles durante todos los noticieros de Mega Noticias. Mariane Rodrigo. Muy bien, Andrea, la verdad es que es una campaña muy intensa, de hecho quedan solo 48 horas para estos comicios. Ya Donald Trump dice que va a visitar 10 ciudades en estos 2 días para que vean cómo está la situación en esta pelea voto a voto. Y ahora seguimos en los Estados Unidos, pero en otro punto, en el estado de Delaware, donde por años Joe Biden fue senador, y ahí ya la vemos en pantalla a nuestra corresponsal Paz González, captando, por supuesto, el ambiente de este contendor demócrata. ¿Cómo estás también? Buenos días. 2 horas de diferencia tenemos con ustedes ahora.
Así es, ¿cómo estás, Mariane? Estamos aquí bajo una intensa lluvia este día domingo aquí en Greenville, Delaware, que es, tal como tú puntualizas, el estado de... el cual fue representado por Joe Biden como senador durante 36 años y es el lugar donde él reside hasta hoy. De hecho, hace muy poquitos minutos se acaba de retirar de este lugar que es la iglesia de St. Joseph, una iglesia muy familiar para él y para todos en su entorno, donde vienen a menudo, por supuesto, cuando se encuentra aquí en su residencia de Delaware. Esta mañana Joe Biden, el candidato demócrata, estuvo aquí muy cerquita del equipo de Mega Noticias, ingresó a esta iglesia que está a mi espalda, estuvo allí, por lo tanto, escuchando el sermón con su comunidad y posteriormente se retiró. Fue una misa que duró aproximadamente 45 minutos, muy significativa, por cierto, porque es la última misa antes de esta elección crucial del día martes. Mucha actividad tiene el candidato demócrata. De hecho, esta tarde se espera que vaya a Filadelfia, en el estado de Pensilvania, un lugar importantísimo que tiene 20 votos electorales. Por supuesto, un área de Estados Unidos muy disputada. El presidente Donald Trump también estará en ese sector esta tarde, pero en algunos suburbios de esa área también. Y por supuesto, siempre pensando en qué es lo que puede pasar el próximo martes. De hecho, un promedio de encuestas que acaba de ser publicado por el Washington Post revela que Joe Biden, el candidato demócrata, tiene las preferencias de 52% de la población. Otro lugar importantísimo por estos días es Florida. 29 votos electorales. Y ahí ha estado hace muy pocas horas la candidata, la compañera de fórmula de Joe Biden, Kamala Harris. Escuchemos. Joe Biden y yo somos estadounidenses orgullosos y patriotas que compartimos los valores con la gran mayoría del pueblo estadounidense que quiere un presidente de los Estados Unidos que diga la verdad, que use esa plataforma no para derrotar a la gente, sino para animar a la gente. La gran mayoría del pueblo estadounidense quiere un presidente que entienda que independientemente de dónde vivamos, nuestra raza, nuestro género, el idioma que hable nuestra abuela, todos tenemos mucho más en común de lo que nos separa. Así es, un domingo muy importante entonces por la proximidad de las elecciones, porque Joe Biden también ha venido a orar aquí como el último domingo antes de ese día 3 de noviembre a este lugar que es tremendamente importante para él en términos personales. Junto a esta iglesia hay un cementerio donde está enterrada su primera mujer, Neila, que murió muy joven a los 29 años de edad, junto a su hija Naomi de 1 año, y también aquí está el hijo mayor de Joe Biden, Beau, que falleció el año 2015 a causa de un tumor cerebral. Es parte de la historia personal de Joe Biden, el candidato demócrata, que está liderando las encuestas. Sin embargo, dice el mismo Obama, no hay que confiarse en la misma situación que se vivió el año 2016 con Hillary Clinton, pero al momento de la elección todo cambia porque las elecciones allá son indirectas. Incluso ayer dijo, es hora de que Trump haga las maletas y se vaya a su casa. Vamos a ver cómo va a ocurrir eso. Eso es parte del informe que tenemos entonces con Paz González desde Delaware y Andrea Aristegui desde Washington, D.C. Vamos a estar esperando sus nuevos reportes. Muchas gracias. Buenas tardes.